12, el tema número 12, y como título es un título muy acertado el que tiene arriba en su Biblia, que es muertos al pecado. ¿Cuántos son muertos al pecado? Bueno, hemos estado, hermano, haciendo mención del libro de los Romanos, la importancia que tiene este libro para todos los cristianos. Toda la Biblia es importante para todos los cristianos, pero la mayor parte de los eruditos enfatizan que en el libro de los Romanos es muy importante que un cristiano lo lea detenidamente, detalladamente, y hace una exhortación, muchos teólogos, muchos eruditos, a que todos los pastores, de sana doctrina recomiendan que en algún momento de su vida ministerial deberían de enseñar este libro texto por texto. Es una exhortación que ellos hacen a los pastores, a los predicadores, que en algún momento de su vida en la iglesia deberían de enseñar este libro texto por texto. ¿Por qué? Porque el libro de los Romanos es un libro donde encontramos todas las doctrinas de la gracia, todas las doctrinas de la salvación. Estos eruditos exponen que si un cristiano nació de nuevo, lee el libro de los Romanos cuidadosamente, pacientemente y bajo oración, se le van a abrir muchos ojos. Se le van a abrir, no que tenga muchos ojos, ¿no?, sino que se le van a abrir los ojos y tendrán una mayor comprensión de toda la Biblia. Comprensión de toda la Biblia. Regularmente, muchos de nosotros tenemos, ¿cuántos años tenemos en el cristianismo, hermano? Muchos tenemos 10 años, otros 20 años, otros 2 años, otros 25 años, pero no sé si en algún momento de su vida cristiana le han expuesto el libro de los Romanos texto por texto. No sé si ha pasado así o no, ¿verdad? Sin embargo, como exponen estos eruditos comentaristas, que es necesario que todo cristiano lo lea, repito, cuidadosamente, pacientemente, porque al leerlo nosotros, hermanos, se nos van a abrir los ojos y vamos a tener una comprensión más clara de toda la Biblia, porque toda la Biblia, hermano, apunta a Cristo, y en el libro de los Romanos encontramos pues la doctrina más importante de la salvación. Amén. Y es por eso que nosotros nos llevamos a la tarea, en este caso, ya llevamos algunos meses de estar estudiando el libro de los Romanos. Ahora, en estos temas, hermanos, que hemos venido exponiendo, Pablo ya ha venido argumentando, ¿verdad? Ya ha venido argumentando, ya ha venido debatiendo, ha venido dando argumentos bien sólidos, muy sólidos en cuanto a la necesidad que todos, tanto gentiles como judíos, tenemos del Evangelio. En esa argumentación que ha venido dando el apóstol Pablo paso a paso, citando las Escrituras, porque mira la importancia de citarlas siempre las Escrituras, ¿verdad? Él ha venido exponiendo varias cosas. Número uno, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Número dos, Pablo muestra en este libro que somos culpables, muestra la culpabilidad del hombre, muestra la depravación del hombre, hermano. Tanto de gentiles, y cuando Pablo muestra la depravación de los gentiles y muestra el pecado de los gentiles, es como si los judíos dijeran: bravo, 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 los gentiles son pecadores. Pero Pablo dice: no, espérense tantito, ustedes también son pecadores, aunque se excusaban ellos en la ley. Entonces Pablo muestra la culpabilidad, la depravación del hombre, tanto de gentiles como de judíos. Ha venido dando el diagnóstico ya, como cuando uno va al doctor, ¿verdad? Y no quiere escuchar malas noticias, sino buenas noticias, pero el doctor te da el diagnóstico de cuál es el problema de salud que en cierto momento alguien puede tener. Bueno, el diagnóstico, ¿cuál es? Todos son pecadores, y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que ha venido exponiendo el apóstol Pablo. Ha venido exponiendo que no hay nadie, hermano, ni judío, nadie, ni gentil, no hay nadie que se pueda parar delante de un Dios santo, justo y soberano, y justificarse por sus propios méritos.
ha venido exponiendo que todos están bajo condenación, ha venido exponiendo que hay un justo juicio de Dios, es justo, pero también ha venido exponiendo que el único medio de escapar de ese juicio o de ese justo juicio es que Dios nos justifique, y eso es lo que ha venido abordando el apóstol Pablo en esta carta. Es decir, la única manera de que el Señor nos justifique es que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Pablo ha expuesto que esto de la gracia, esto de la justificación no es algo nuevo, es algo que ya estaba desde el Antiguo Testamento, y nombra a un personaje muy importante del judaísmo, bueno, a dos, ¿verdad? El primero de ellos es Abraham, que fue justificado por la fe, y el segundo de ellos, que es, ¿quién más? ¿Recuerdan, hermano? Que es David. David experimentó el perdón de pecados. Bienaventurado aquel que Dios perdona la iniquidad. Y aquel que experimenta el perdón de los pecados, hermanos, realmente es alguien muy dichoso, alguien muy bienaventurado, como dice la palabra del Señor. Pablo entonces ha expuesto que esto de la gracia, esto de la justificación no es algo nuevo, y nombra a ese personaje que es muy importante en el judaísmo, que es Abraham y David. Y después de que Abraham fue justificado por la fe, recibió muchas promesas, porque al último siempre es por fe, siempre es por la gracia de Dios. Pablo más adelante muestra los resultados de la justificación o las evidencias de alguien que ha sido justificado, y en la clase pasada vimos nosotros un paralelismo antitético entre Adán y Cristo. Él sigue abordando lo mismo. Es decir, cuando Pablo aborda sobre Adán y Cristo, él hace mención que por la desobediencia de Abraham, de un hombre, del pecado de Adán, ese pecado, hermano, trajo mucho mal a la humanidad, y el pecado, hermano, trae mucho mal. El pecado trae consecuencias bien duras. El pecado trae mucho dolor a la vida de nosotros. Sin embargo, en ese paralelismo antitético de Adán y Cristo, Pablo expone que por la obediencia de Cristo, esa obediencia trajo mucho bien a la humanidad. Y una vez que Pablo ha expuesto que merecíamos, hermanos, un justo juicio de parte de Dios, y que Dios en su gracia y misericordia, Él decide justificarnos, porque Él es el que decide, no somos nosotros. Él es el que decide, y que nuestro pago se efectúa a través de Cristo, desde el verso 1 hasta el verso 14, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Él expone básicamente dos cosas. Número uno, expone que después de haber demostrado la doctrina de la justificación de la fe, ahora enseña la necesidad que tenemos nosotros de la santificación de una manera consecuente. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, que si hemos recibido la salvación, ¿cuántos han recibido la salvación? Esto significa que si hemos recibido la salvación, si hemos nacido de nuevo, mire bien, esa nueva naturaleza nos hará forzosamente mostrar frutos inseparables de esa vida nueva. El que ha nacido de nuevo va a mostrar frutos, porque va a mostrar frutos. Y ahorita vamos a ir viendo los argumentos que sigue exponiendo el apóstol Pablo. Número dos, Pablo también en esta exposición refutará a algunos que todavía no entendían lo que es la gracia de Dios, porque quiero que sepa que cuando Pablo, hermano, escribe esto, como exponen algunos comentaristas, algunos no entendían esto de la gracia. Es decir, en el tiempo de Pablo ya había algunos, fíjese bien, algunos que pensaban y deducían que si la salvación es por gracia, entonces no importaba cómo viviera la persona, y asumían que mientras más pecaban, más abundaba la gracia. Eso no es nuevo, eso ya en el tiempo de Pablo ya abundaba eso, más en Roma. En ese tiempo específicamente creían que si más pecaba, más abundaba la gracia, y es por eso que Pablo aborda también este tema. Y el apóstol Pedro hace mención de esto, diciendo que algunas de las cartas de Pablo pues son difíciles de entender, y los indoctos las tuercen, y eso es lo que estaba pasando. En el tiempo, por ejemplo, específicamente en el año 100, más adelantito del año 100, por ejemplo, hubo un monje ruso llamado Rasputin, no sé si quién ha escuchado de él. Eso fue real, hermano, hay una canción por ahí, pero fue verdad. Un monje ruso llamado Rasputin que enseñaba que para obtener más gracia y más gracia tenías que pecar más y más y más y más, algo que es totalmente erróneo.
Y eso es lo que Pablo va a abordar. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pasajes? Vamos a ver una respuesta que Dios espera de parte de nosotros en consecuencia de que hemos sido justificados. Amén. Y mire cómo comienza el capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tiene? Vamos ahí. Dice, ¿qué pues diremos? Mire la pregunta, es una pregunta retórica que hace el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2, en ninguna manera. Amén. Ahora, en base a que nadie, hermano, se podía justificar delante de Dios, en que nadie podía salir del pecado, el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es un no, en ninguna manera. Pablo, hermano, aquí hace una pregunta retórica. Una pregunta retórica, al hacerla, pues tiene una respuesta bien lógica. Tiene una respuesta bien lógica. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? La respuesta está en el verso 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? En ninguna manera. Es decir, Pablo, hermano, da una respuesta enérgica. Esta respuesta, en ninguna manera, es una respuesta, aquí nosotros la podemos leer así, ¿verdad? Pero es una respuesta con celo de Dios. Es una respuesta con celo de Dios, es una respuesta enérgica. Este no es una expresión de tipo militar, es una respuesta contundente, es una respuesta con, por ejemplo, si cree que puede vivir en pecado después de haber sido justificado, lo más probable es que no ha sido justificado y no has entendido lo que es la gracia de Dios. Es una respuesta muy contundente. Entonces Pablo lo que viene exponiendo, repito, hermano, esto es por dos motivos. Número uno, ha hablado mucho de la gracia de Dios. Mucho de la gracia de Dios, y algunos indoctos no lo entendían, repito, y en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, algunos decían, bueno, si todo es por gracia, entonces pequemos más para que la gracia abunde. El otro motivo de por qué Pablo expone esto es porque ahora nosotros que hemos sido justificados, somos llamados a responder a esa vida nueva, ¿cómo? Santificándonos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Esto quiere decir que la santificación, hermano, es una evidencia notable, palpable, de alguien que ha sido justificado. ¿Quieres saber que alguien ha sido salvo? Bueno, mira su vida, mira su santificación. Son evidencias. La santificación es una evidencia de alguien que ha recibido la salvación de una forma muy natural. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La Nueva Traducción Viviente dice, ¿deberemos de seguir pecando para que Dios nos muestre más y más y más de su gracia maravillosa? La respuesta es, por supuesto que no. Una respuesta enérgica, enérgica. Ahora, la palabra perseveraremos, así dice, ¿verdad? Dice, ¿qué diremos pues? Perseveraremos. La palabra perseveraremos es una palabra que quiere decir una residencia habitual. Es como cuando alguien, hermano, fíjese bien, porque ahí uno se da cuenta cuando alguien de verdad ha sido justificado, ha tenido el nuevo nacimiento, y uno también nos tenemos que examinar. Entonces la palabra que usa aquí el apóstol Pablo, perseveraremos, es una palabra griega que tiene que ver con una perseverancia habitual, como cuando alguien, hermano, se muda a una nueva casa y esa nueva casa le gusta, se siente cómodo en esa nueva casa, se siente a gusto en esa nueva casa y se queda habitada ahí de una forma permanente. Eso significa la palabra perseveraremos. La pregunta es, fíjese, hermano, la pregunta es, alguien que ha recibido la salvación, alguien de que Dios ha transformado su corazón, alguien que ha sido justificado, ¿se siente cómodo viviendo en el pecado? ¿Se siente cómodo? La respuesta es no. Por eso usted va a ver que
supuestamente cristianos, que supuestamente son salvos, que van a la iglesia, que hacen una confesión, ¿verdad? Ven a la oración, hacen una confesión, pero sus vidas allá afuera están cómodos en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿alguien que ha recibido la salvación, alguien que a Dios le ha transformado el corazón, alguien que ha sido justificado, se siente cómodo viviendo en el pecado? La respuesta es no. ¿Alguien que ha recibido el Espíritu Santo siente gozo cuando peca? No. ¿Qué dice Pablo en el verso 2? De ninguna manera. Ahora, con esto Pablo no está diciendo que el cristiano nunca peca, no está diciendo eso, no, porque los cristianos pecamos, fallamos, ¿cierto, Norma? La intención de Pablo es enseñar que el creyente, aunque peca, porque ¿cuántos pecan? No diga que no pecan. ¿Cuántos pecan? Todos fallamos en cierto momento. Entonces, la intención de Pablo al enseñar esto, no está diciendo que no peca. La intención de Pablo al enseñar esto es que el pecado no es su forma de vida, es lo que está diciendo. Es decir, no vivimos en el pecado, fallamos porque peleamos por esta carne, pero no vivimos en el pecado permanentemente. Entonces dice el verso 2, ¿estamos ahí? La respuesta de Pablo: en ninguna manera. Este es un rotundo no. Repito, esta es una respuesta tipo militar, este es un no, este es así, hermano, este es, quítate de esa forma de pensar, este es, que se te quite esa idea en la mente, y fíjese bien, hermano, algunos cristianos piensan así, fíjese, y yo lo he visto a través de los años. Por ejemplo, algunos cristianos piden un consejo, fíjese bien, piden un consejo, y regularmente cuando pedimos un consejo, a veces queremos escuchar lo que queremos. Dígame si no. Pero muchas veces piden un consejo y como no les gusta el consejo bíblico que se les da, hacen cosas que van rotundamente en contra de la palabra de Dios, y después de que lo hacen, vienen consecuencias y después dicen, no, pues es que yo ya pedí perdón. Yo ya pedí perdón. Es como decir aquella frase que se dice, lo más fácil es pedir perdón que pedir permiso. Pero ¿qué dice Pablo? No podemos permanecer, no podemos vivir en ese estado. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Ahora, hermanos, desde el texto 2, fíjense bien, desde el texto 2 hasta el texto 14, que es lo que vamos a ver, Pablo mostrará que el cristiano nacido de nuevo, que el cristiano que haya sido justificado tiene una vida nueva, y esa vida nueva se va a reflejar en ciertas evidencias. En estos textos vamos a ver palabras como, fíjese bien, aquel que ha sido justificado. En estos textos vamos a ver palabras como, hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Vamos a ver palabras como, fuimos sumergidos en Cristo. Vamos a ver palabras como, somos sepultados juntamente con Él. Vamos a ver palabras como, andemos en vida nueva, como fuimos plantados. Palabras como, el hombre viejo fue crucificado. Y ahorita vamos a ver, porque tenemos una frase que decimos los cristianos. Cuando fallamos decimos, no, es que se me salió el hombre viejo. O no se me podría salir tantito el hombre viejo. Bueno, vamos a ver en qué consiste eso. Vamos a ver palabras como, Él venció el pecado, como morimos con Cristo, como vivimos para Cristo. ¿Cuántos viven para Cristo? Palabras como, considerémonos muertos al pecado. Palabras como, ya no reine el pecado. Palabras como, no presentéis vuestros miembros al pecado. Y palabras como, el pecado ya no se enseñoree sobre vosotros. Amén. Todo esto que acabo de nombrar y que lo vamos a ir viendo, hermano, tiene que ver, ¿sabe con qué? Con que el Señor nos ha justificado. Tiene que ver con que tenemos una vida nueva como resultado de haber sido justificado. Es decir, no solo el Señor, hermano, nos da promesas de vida eterna y que la corona de la vida, gloria a Dios por eso, el Señor nos da todo eso, sino que también
en esa justificación se han de ver estas evidencias que yo le acabo de nombrar. Estas evidencias que yo le acabo de nombrar. Se dice el verso 2, la respuesta que da. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, fíjese lo que dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en el verso 2? ¿O cuál es la primera evidencia de alguien que ha sido justificado? Número 1, ha muerto al pecado. Repito, Pablo no está diciendo que no pecamos, no, todos pecamos porque batallamos con esta carne. Lo que Pablo está diciendo es que no nos estacionamos o no estamos cómodos viviendo en pecado, que es algo muy distinto. Amén. Entonces dice verso 2, en ninguna manera. ¿Por qué? Mire la respuesta, mire la explicación. Porque los que hemos muerto al pecado, el verso 2, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es esto, hermano? Esto es como una contradicción. Es decir, un cristiano que ha recibido una nueva naturaleza no puede vivir en algo que ya está muerto. No puede vivir. Repito, voy a ser muy repetitivo. Pablo con esto no está diciendo que el cristiano nunca peca, no. Sino lo que está diciendo es que aunque peca porque lucha contra el pecado, no es su estilo de vida de una forma permanente. Amén. Entonces lo primero que expone Pablo es que los que han sido justificados, número 1, han muerto al pecado. Han muerto al pecado. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Ponga atención, hermano, le voy a dar un ejemplo. Un verdadero cristiano nacido de nuevo no dice, fíjese bien, no dice, me muero de ganas por pecar. ¿Dice así? No. No dice, me muero de ganas con ir con mis amigos a tomar. Antes los que tomábamos cerveza y éramos bolos. ¿Dice así? No. Un cristiano nacido de nuevo no dice, me muero de ganas por irme de cruising por ahí a ver qué encuentro. ¿A quién le gusta ir de cruising? No dice, me muero de ganas de ir a un concierto mundano. No, pues eran bien santos antes de ser cristianos. No dice, me muero de ganas de ir a una fiesta mundana y gozarme en una bailada. No, un cristiano nacido de nuevo no tiene esos aspectos. ¿Por qué? Porque el Señor ha cambiado sus deseos. Ha cambiado sus aspectos, sus pensamientos, su corazón. Ese cristiano sabe que ya no es su lugar ahí. Ese cristiano ya no se goza en esos lugares. El verdadero cristiano sufre cuando peca, porque hay una nueva naturaleza. El verdadero cristiano que ha sido justificado, hermano, se muere de ganas por ir a la iglesia. ¿Y sabe qué? No le pesa. Quiere estar en la iglesia. Quiere estar adorando al Señor. Quiere estar en la mañana orando al Señor a las 3 de la mañana. Entonces, la primera evidencia de alguien que ha sido justificado en esa nueva vida es que el pecado ya no es su estilo de vida. Peca porque lucha contra el pecado, pero él no dice, el día de hoy me voy a dar un resbalón. No, él no dice eso. Porque le duele el pecado. Segunda evidencia, versículo 3. ¿Estamos ahí? Segunda evidencia que ha sido justificado es que hemos sido bautizados en Cristo. Es otra pregunta retórica que hace el apóstol Pablo. Verso 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mira lo que dice Pablo, no sabéis, ellos ya sabían. Ahora Pablo, hermano, para seguir exponiendo esa nueva naturaleza, pone el ejemplo del bautismo, pero lejos aquí del bautismo en aguas, habla de un sumergir. Fíjese bien, habla de un sumergir, habla de la llenura del Espíritu Santo. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
La palabra bautizados en griego es sumergir. Sumergir. Dice, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en tu muerte. Amén. Pablo, hermano, está haciendo una ilustración, fíjese bien, está haciendo una ilustración como de usar un pedazo de tela blanca, fíjese bien, un pedazo de tela blanca y sumergirla en un recipiente con tinta roja. Y cuando sale del recipiente, ¿qué pasa, hermano? Ya no es igual. Ya no es igual ese pedazo de tela blanca, ya es diferente. Ya es diferente. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en esta pregunta retórica, en esta segunda pregunta retórica? Lo que está diciendo es que si fuimos sumergidos en Cristo, ya no podemos ser los mismos. Sí, luchamos con el pecado, porque estamos en esa lucha con el pecado, pero nuestros afectos, nuestra forma de pensar, nuestro corazón, se duele cuando uno peca, pero ya no podemos ser los mismos. ¿Y sabe qué, hermano? Eso se tiene que notar. Repito, Pablo está dando la idea aquí del bautismo, en el sentido como si alguien agarra una tela blanca y la sumerge en un recipiente con tinta roja, y cuando la saca, ¿de qué color es? Ya no es la misma. Ya no es la misma. Ese ejemplo que él está dando, nos está diciendo que si fuimos nosotros sumergidos en Cristo, ya no podemos ser los mismos. Ahora, ¿quién no tiene que notar eso, hermano? El hermano que está al lado de ti. Pues sí, ¿verdad? Pero regularmente, ¿sabe quién? Los inconversos. Nos tiene que notar, se nos tiene que ver que realmente ha habido una transformación. Recuerda a Pedro, cuando Pedro estaba negando al Señor, no podía él dejar de mostrar quién era. Se le notaba por su forma de hablar. Amén. Verso 4, tercera evidencia de alguien que ha sido justificado, es que andamos en una nueva vida. Verso 4, ¿estamos ahí? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué, hermanos? En vida nueva. Mira lo que dice, andemos en vida nueva. Es decir, ya entendimos, hermano, que somos pecadores, ya entendimos que hay un justo juicio de Dios, ya entendimos que Dios pone el camino para escapar de esa ira, ya entendimos que Dios justifica por medio de Cristo. Ahora, ¿qué dice Él? Andemos ahora en nueva vida. Y esa nueva vida, repito, hermano, como dije anteriormente, se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar. Cuarta evidencia de que alguien ha sido justificado es que ha sido plantado o injertado. Verso 5. Dice, porque si fuimos plantados, fíjese lo que dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, Pablo, hermano, sigue exponiendo que esa nueva naturaleza en nosotros es porque fuimos que injertados en Cristo Jesús. Pablo, para que entendamos que estamos unidos a Cristo de una manera real, hermano, porque es real, estamos unidos a Cristo de una manera real, usa una analogía de un injerto. Es decir, es imposible, hermano, es imposible que no demos frutos si no estamos unidos a Cristo. El que está unido a Cristo va a dar fruto porque va a dar fruto. Va a dar fruto porque da fruto. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que si fuimos injertados, unidos a Cristo, nuestros frutos se van a evidenciar tarde que temprano. La palabra injertado es una palabra griega que quiere decir unir para dar fruto, unir con el propósito de crecer. Entonces, ¿qué pasó cuando el Señor nos unió a Él? Pues dar frutos. No solamente nos salvó, sino también estamos unidos a Él para dar
fruto. Quinta evidencia de alguien que ha sido justificado. Verso 6. El hombre viejo ha sido crucificado. ¿Estamos ahí? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Miren lo que dice, fue crucificado, juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, Pablo expone en esa nueva vida que el hombre viejo nunca, hermano, podrá ser transformado a menos que Dios intervenga en la vida de él. Dice, el hombre viejo ha sido, ¿qué, hermanos? Ha sido, habla de un tiempo pasado, ¿verdad? Ha sido crucificado. Ha sido crucificado. Pero dicen por ahí, ¿verdad? Pastor, pero es que todavía el hombre viejo se me sale. O la mujer vieja todavía se me sale por ahí. Fíjense, un reformador de la iglesia decía así, ¿cómo que se te sale el hombre viejo? No, lo más seguro es que el nuevo hombre todavía no es perfeccionado. Y esa es una diferencia. Amén. ¿Por qué? Porque vamos siendo perfeccionados. Vamos siendo perfeccionados. Como lo sabemos, verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Sexta evidencia de alguien que ha sido justificado. Fíjense bien, hermano, verso 8. ¿Cómo sabemos de alguien que ha sido justificado? Es que esta persona vive para Cristo. Verso 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuánto vivimos para Cristo? ¿Cuánto? Estamos viviendo para Cristo, hermano. Ahora miren bien, hermano, esta palabra viviremos con Él. Cuando nosotros la leemos rápidamente pensamos oh sí, un día viviremos con Él en la eternidad. No sé a cuánto les ha pasado que cuando uno lee esta frase, viviremos con Cristo, y si morimos con Cristo también creemos que viviremos con Él, rápidamente nuestra mente se va, oh sí, un día viviremos con Él, un día le veremos, un día estaremos en las bodas del Cordero, un día estaremos en la Nueva Jerusalén, y eso es verdad. Un día viviremos con Él, o un día lo veremos a Él, más bien. Más sin embargo, viviremos con Él, fíjense bien, hermano, habla de un vivir para Cristo mientras estemos en esta tierra. De eso habla. Habla de un vivir para Cristo mientras estemos nosotros en esta tierra. Es decir, desde que somos cristianos entendemos que ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para nosotros. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está diciendo que su yo ya no tiene mucha importancia. Está diciendo que su yo ha pasado a segundo término, que su yo ya no tiene más autoridad sobre él. Ya no tiene más autoridad sobre él. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice en el verso 8, y si morimos con Cristo, también creemos que viviremos con Él? No solamente está hablando de la eternidad, sino que también está hablando que mientras estemos en esta tierra, vivimos para Cristo. Estamos viviendo para Cristo. ¿Cuántos viven para Cristo? Su yo, ¿verdad? Séptima evidencia de alguien que ha sido justificado. Es que tiene esa vida nueva y la muerte ya nos enseñaría sobre nosotros porque Él venció. Verso 9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Ahora, hermanos, morir físicamente es algo seguro que todos vamos a pasar.
Un día, hermano, usted y yo vamos a morir físicamente un día. Sin embargo, lo que está diciendo Pablo es que los que mueren en Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, en el sentido de que cuando moramos vamos a estar con el Señor. Vamos a estar con el Señor y esa muerte ya no va a actuar sobre nosotros. ¿En qué sentido? En que ya no vamos a envejecer. Tendremos un cuerpo glorificado, ya no nos vamos a cansar, ya no nos vamos a dormir, ya no nos vamos a pelear, ya no nos vamos a sentir. Amén. Ya no nos vamos a enojar, ya no vamos a tener enfermedades, ya no tendremos un cuerpo glorificado. Octava evidencia de alguien que ha sido justificado y tiene una vida nueva. Verso 10, considerémonos muertos al pecado. ¿Estamos ahí? Versos 10 y 11. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La versión lenguaje actual dice, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Una evidencia, hermano, de alguien que ha sido justificado es que vive para agradar a Dios. Novena evidencia de alguien que ha sido justificado y tiene una vida nueva, el pecado ya no reina en vosotros. Verso 12. ¿Qué dice, hermano? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjese bien lo que dice Pablo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, en base a esto, en base a que fuimos justificados, en base a que Dios venció la muerte, venció el pecado, y al estar unidos a Él, ahora Él nos da victoria sobre el pecado. Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Antes reinaba, pero ahora ya no. Esta palabra que usa Pablo, no reine, habla como de un rey que da órdenes. Fíjese bien, hermano. Habla como de un rey que da órdenes, habla como de un rey, o habla como de que el pecado era nuestro rey. El pecado. Se decía el pecado, pelea, y tú peleabas. Ya no. Desquítate y tú te desquitabas. No más. No, que hermanos, no reine. Como si el pecado fuera nuestro rey. Bueno, antes que no conocíamos a Cristo, así era. Está diciendo Pablo que ya perdió la autoridad del pecado. No reine más. Décima evidencia de alguien que ha sido justificado y que tiene una vida nueva. Verso 13. No presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros al pecado. Verso 13, ¿estamos ahí? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra presentéis, Pablo sigue haciendo esa analogía como de un rey, como cuando alguien venía y se presentaba delante de un rey y hacía reverencia, cuando dice no presentéis. Pablo sigue usando esa analogía, repito, como cuando alguien venía delante de un rey y hacía reverencia. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Es como si le dijera al pecado, fíjese, es como si le dijera al pecado, pecado, aquí están mis manos para... No presentéis, no más. Pecado, aquí están mis oídos. No presentéis tus oídos. ¿A quién, hermano? ¿A quién? Al pecado. Pecado, aquí están mis oídos para escuchar el último chisme del día. Pecado, aquí están mis ojos. Tómalos para ver lo que no tenga que ver.
Pecado, aquí están mis pies para patear la puerta. Pecado, aquí está mi lengua. No presentéis. Para decir que palabrotas. ¿Qué dice Pablo? No presentéis. Amén. Dice, ni tampoco prediquéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No, dice Pablo, no. Dice, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Como decirle al Señor, Señor, aquí está mi boca para cantar, para predicar, para bendecir, para dar una buena respuesta. Aquí están mis manos, Señor. ¿Para qué? ¿Para golpear? No, para ayudar, para orar. Aquí están mis pies para visitar al enfermo. Aquí están mis oídos. ¿Para qué? Ya no para escuchar el último chisme del día. ¿Y qué dijo? No, aquí están mis oídos para escuchar tu palabra. Aquí está mi cuerpo para que lo uses. Evidencias de alguien que ha sido justificado. Y usaba evidencia de alguien que ha sido justificado y tiene una vida nueva. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino que, hermanos, sino bajo la gracia. Es decir, la ley, hermano, nunca pudo destruir el poder del pecado. La ley solo lo pudo señalar. Y en ese sentido es buena la ley nada más, que solamente nos pudo mostrar el pecado. Un predicador de sana doctrina lo ilustra de esta manera y a mí me gustó cómo lo ilustra y dice: la ley es como cuando alguien está en un lugar oscuro y de repente te prende la luz y empiezas a ver los defectos. Ah, mi camisa está arrugada. No me he peinado. Empieza uno a ver los defectos. Ese es el propósito de la ley nada más. Dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Repito, la ley no pudo destruir el poder del pecado, pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, sí pudo destruir el poder del pecado en la vida de nosotros. Sí lo pudo hacer. Amén. ¿Qué está mostrando Pablo? Está mostrando que en esta vida nueva que tenemos en Cristo Jesús tiene que haber evidencias forzosamente, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo que las va produciendo. Estamos injertados, fuimos injertados, amén, fuimos unidos a Él. Ya no nos sentimos, es por eso que tú ya no te sientes cómodo en las fiestas. Tenemos familiares o amigos, amistades. No te sientes cómodo en fiestas mundanas, no te sientes cómodo. Y ni te vas a sentir cómodo. Porque tienes una nueva naturaleza. Luchas con el pecado, sí. Pablo no está diciendo que no pecas, sí pecamos. Pero nadie se goza por el pecado. Amén, hermano. Bueno, seguimos el próximo día. Ponemos de pie.